Muy buenas noches, bienvenidos al programa de cursos, el programa que semana tras semana ingresa a sus hogares para poder dialogar sobre temas de actualidad. Hoy vamos a hablar sobre un tema que es muy importante para lo que es la calidad de vida en Cochabamba y se relaciona con lo que es precisamente la calidad del aire. Para esto nos acompaña el doctor Marcos Luján Pérez. Bienvenido, Marcos. Marcos es docente a tiempo completo de la Universidad Católica Boliviana, ingeniero químico con un doctorado en ciencias y estudioso ya hace varios años sobre contaminación atmosférica. Buenas noches, Marcos. Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer poder hablar de esta temática, pues que me lleva apasionando ya muchos años acá en Cochabamba y en Bolivia en general. Marcos, esta época y este mes en particular, pese a que es el mes del medio ambiente a nivel mundial, pero también tenemos una fiesta que es tradicional como es San Juan, ¿no? Que además pone en evidencia la problemática de la calidad del aire en Cochabamba. Un tema que, aunque es un tema constante en el departamento, muchas veces se invisibiliza y surge en la palestra de atención solamente en este mes, ¿no? Quisiéramos que nos comentes inicialmente sobre esto de el aire y la calidad del aire en el departamento. ¿En qué situación nos encontramos en el caso de Cochabamba? Bien, justamente la red Mónica, que es una red de redes de monitoreo de la calidad del aire, que empezó en Cochabamba el año 2000 y ahora se ha extendido a otras ciudades de Bolivia. Prácticamente todas las ciudades capitales del departamento tienen una red, excepto Cobija, si no me equivoco. Nos dan ya información interesante sobre qué aire estamos respirando en cuanto a su calidad, ¿no? Y obviamente empezamos en Cochabamba porque pensábamos que era la ciudad contaminada y efectivamente después de 15 años de estar midiendo sigue siendo la ciudad más contaminada en Bolivia, ¿no? Es cierto que también hay que relativizar un poquito esto de los niveles de contaminación porque podemos tener impactos distintos por región de la contaminación sobre la salud, pero Cochabamba tiene un problema especial y es justamente las características topográficas, climáticas de valle cerrado, que hacen que esta ciudad no se ventile, sobre todo en invierno, ¿no? Y justamente en Cochabamba es donde más patente se hacía el episodio de contaminación que genera la fiesta de San Juan, ¿no? Y tal vez por lo llamativo que era este episodio de contaminación en Cochabamba es que se ha trabajado en Cochabamba más en el tema de contaminación atmosférica. Pero sí es un tema en realidad que tenemos que encararlo como un problema que está ahí presente todos los días y que todos los días nos está afectando. Y yo creo que justamente hay que orientar un poquito en esa dirección el problema de la contaminación y no solo interesarnos en la contaminación del aire cuando tenemos un episodio como la fiesta de San Juan, ¿no? Una situación que es muy crítica es los impactos que está generando esta contaminación del aire en Cochabamba sobre la salud de la población cochabambina. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Sí, justamente estudiar el impacto de la contaminación sobre la salud es un problema complejo, no es tan sencillo, ¿no? La misma OMS ha ido avanzando mucho en el tema justamente de poder evaluar con mayor certidumbre cuál es este impacto y por ejemplo hace unos 7, 8 años se estimaba que había alrededor de unos 2 y pico millones de muertos en el mundo por problemas asociados con la contaminación atmosférica, lo que llamamos muertes prematuras debido a la contaminación del aire, pero el último estudio que se ha realizado ya mucho más extenso, con mucha más información, con métodos mucho más precisos, podríamos decir, sobre el impacto de la contaminación, se ha llegado a una cifra que ha sorprendido a todos y es alrededor de unos 7 millones de muertes al año, ¿no? Y si consideramos que esto significa un muerto cada 8 muertos que se producen en el mundo, pues definitivamente es el principal riesgo que tenemos nosotros en el término de riesgos ambientales, ¿no? A veces nos dan, la prensa y demás, nos da miedo a muchas cosas, ¿no? No sé, el terrorismo y demás, o cosas que están sucediendo que son noticias muy impactantes, pero esto significa muchas más muertes que las que provocan cualquier otro de estos factores que aparecen en la prensa todos los días y que la gente le da mucha importancia. Pero lo que está matando a la gente en gran parte es justamente la contaminación del aire y no otras cosas, ¿no?
En el caso de Cochabamba, ¿hay datos de cuál es el nivel de impacto que está generando esto de la contaminación sobre la población? Sí, hemos generado ya algunos estudios en los que hemos podido establecer, por ejemplo, el impacto en tema de muertes en Cochabamba. Gracias a todos estos esfuerzos que hemos ido haciendo en los últimos 15 años prácticamente, hemos podido establecer, por ejemplo, que en Cochabamba hemos llegado a tener hasta 300 muertes por año en el municipio del Cercado, ¿no? Gracias un poco a las acciones y a las medidas que se han ido tomando, que han sido un poquito todavía silenciosas, pero que han tenido su efecto, eso ha ido reduciendo poco a poco. A pesar de que seguimos siendo la ciudad más contaminada, hemos tenido una reducción de los niveles de contaminación y en el último estudio que recién lo voy a publicar, que trata de los años 2012, 13 y 14, vemos una reducción más o menos en el año 2012 unos 200 y pico, en 2013 unos 150 y en 2014 unos 140 muertes al año, ¿no? Pero eso no quiere decir que no haya otros impactos. En realidad, lamentablemente, la contaminación del aire nos también provoca que tengamos más sensibilidad a enfermedades respiratorias. El impacto, por ejemplo, en el tema de IRAS está creciendo debido al aumento de otros contaminantes como el dióxido de nitrógeno, que es además del material particulado, que es el más importante. Entonces, está afectándonos de todas maneras, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, este año hay un episodio de una epidemia fuerte de influenza, de la gripe y también de neumonías en estos meses del año, que la conocemos bien nosotros porque viene dándose todos los años, ¿no? Y hay una asociación justamente entre factores ambientales y la contaminación que provoca estas epidemias, ¿no? Entonces son cosas que nos afectan mucho más allá de las muertes que están causando, porque hace que estudiantes no pueden ir a la escuela, gente no puede ir al trabajo, entonces hay un impacto económico muy fuerte que si lo valoramos seguramente son unos cuantos cientos de millones de dólares al año, ¿no? Tú hacías mención a que gracias a Dios se está reduciendo lo que es esto de las muertes por año debido a la contaminación atmosférica. ¿A qué se debe? ¿Qué medidas se han ido tomando y cuáles deberían ser las medidas que se deberían también asumir o fortalecer para poder revertir esta situación? Sí, justamente la red Mónica, que inicialmente se dedicaba esencialmente a hacer un monitoreo de la calidad del aire, también ha impulsado que hagamos gestión de la calidad del aire, porque es un recurso prácticamente que tenemos que gestionar como cualquier otro recurso, ¿no? El aire de calidad. Entonces, un recurso muy escaso, ¿no? Exacto, sobre todo que se deteriora muy fácilmente. Esa es una cosa que hay que conocer, hay que saber muy bien. Y de hecho los días del peatón nos muestran eso, ¿no? O sea, las acciones que podemos tomar son sencillas y eficaces, pero el problema es tomarlas, ¿no? Entonces sí se han ido tomando acciones, por ejemplo la promoción de la conversión a gas natural, eso ha reducido fuertemente las emisiones de material particulado y dióxido de nitrógeno, ¿no? Hemos hecho estudios, un estudio importante para esto es el inventario de emisiones, que lo hicimos también en el equipo que tenemos en la universidad, y nos ha permitido establecer cuáles son las principales fuentes de emisión. Entonces, a partir de esos estudios hemos ido haciendo recomendaciones al municipio sobre lo que habría que hacer en la ciudad para atacar el problema, ¿no? Y obviamente la principal fuente de emisión de contaminación es el parque vehicular. 90% en los principales contaminantes son los vehículos que emiten esta contaminación, ¿no? Y no necesariamente los micros, como a veces se piensa, ¿no? Los dos principales, digamos, sectores del parque automotor que emiten contaminación son los taxitrufis, o sea, los vehículos pequeños de transporte, y los vehículos particulares, ¿no? Después vienen los micros, los microbuses y los micros más grandes, ¿no? de 12 y de 25 pasajeros más o menos, ¿no? Entonces tenemos que tomar acciones para justamente reducir esas emisiones, y algunas que se han ido tomando que no afectan mucho a la población, pero que han sido importantes, es por ejemplo mejorar el asfaltado de calles, ¿no? Mejorar el tema de la evacuación de aguas pluviales, que si yo tengo una calle asfaltada pero está llena de tierras, es casi lo mismo, ¿no? Y también tenemos que mejorar la cantidad de áreas verdes y de árboles que tenemos en la ciudad, que ejercen un efecto limpiador de la atmósfera muy eficaz, ¿no? Pero obviamente lo más importante son reducir las emisiones vehiculares, y para eso necesitamos implementar, y creo que el municipio está en ese proyecto,
un sistema de revisión vehicular que incluya justamente la revisión o la medición de emisiones de gases contaminantes, ¿no? Y hay una norma, ya la tenemos y hay que aplicarla y hacerla respetar, y creo que eso es fundamental. En abril hemos tenido un episodio crítico para el caso de Cochabamba, la contaminación, lo que ha sido el incendio en Caracara. Eso ha elevado muchísimo el nivel de contaminación atmosférica en Cochabamba. Mira, ha sido un episodio relativamente momentáneo, ¿no? Y justamente cuando se tiene un episodio de esta naturaleza, depende mucho de a qué hora se produce y en qué dirección está, digamos, o cómo está el movimiento de la atmósfera en ese tiempo para que tenga o no tenga tal vez un fuerte impacto. Ese episodio ha tenido un impacto más local, es decir, en las zonas cercanas al punto donde se produjo el incendio, ¿no? En la región de Caracara. En el resto de la ciudad tal vez no ha afectado mucho, ¿no? Porque justo en ese momento estamos en un momento de estabilidad de la atmósfera, tenemos gases calientes que ascienden hasta cierta altura y se detienen ahí, ¿no? Es una situación un poquito particular a esa hora de la mañana, que hace que la contaminación se disperse, pero en las capas un poquito elevadas de la atmósfera. Eso ha favorecido un poquito que no tengamos un impacto demasiado fuerte, ¿no? Hemos tenido suerte en realidad por la situación que se ha producido en ese momento, ¿no? Si hubiera sido tal vez en otra hora del día, en un momento en que los vientos están hacia la ciudad, que es un poquito hacia la tarde, puede que hubiera sido más seria la situación, ¿no? Pero el problema es que no sabemos qué tipo de sustancias contaminantes se han emitido, ¿no? Y eso es uno de los grandes problemas de la contaminación atmosférica. Cuando medimos la calidad del aire, medimos algunos contaminantes que llamamos contaminantes criterio, pero no podemos medir los cientos de contaminantes que se emiten en un incendio de esta naturaleza. Entonces, podemos medir algunos parámetros normados, como material particulado y demás, pero en este caso no podemos medir, por ejemplo, dioxinas o furanos o cosas que se han podido emitir en ese episodio de contaminación, que obviamente no ha sido para nada controlado. O sea, una quema, un incendio que se ha producido en condiciones obviamente muy malas, productos que se queman con poco oxígeno, que se queman parcialmente y que generan cientos de sustancias tóxicas que obviamente no se pueden medir, ¿no? Y que puede tener todavía consecuencias para la salud, ¿no? Sí. Marco, también hay este tema de la contaminación, los niveles de contaminación y la calidad del aire en Cochabamba. Es un tema que no está, digamos que no es de conocimiento y manejo de la población, ¿no? Es un tema que no hay suficientes programas, campañas, políticas, por ejemplo, de educación e información, cuando también me imagino que juega un rol importante la participación del actor social, del individuo, de la familia en estos procesos. ¿Qué nos podrías decir respecto a esto? Sí, yo creo que ahí tenemos un problema serio y sobre todo cuando se quieren tomar acciones para justamente reducir los problemas de emisión de contaminantes y mejorar la calidad del aire, se necesita el apoyo de la población. Y esto lo vamos a conseguir si nosotros informamos a la población justamente sobre los problemas que genera la contaminación atmosférica, ¿no? Y creo que es importante hacer más campañas de educación. Justamente el Día del Peatón surge como una idea que estaba en el marco del proyecto de la Red Mónica para poder concientizar a la gente sobre el tema de la contaminación atmosférica. Creo que ya hay mucha más sensibilidad, ¿no? La gente ya atiende sin problemas, deja su carro en la casa el Día del Peatón, tenemos 3 días del peatón y nadie se molesta por eso, ¿no? Eso ya es un logro, pero creo que es muy importante tal vez incluir justamente en la educación que tenemos en los chicos en la escuela estos problemas ambientales que son un riesgo grande para la vida de todos nosotros, para la salud de todos nosotros, ¿no? Es parte de esta capacidad y estabilidad que tenemos que tener de identificar los verdaderos riesgos para nuestra salud, ¿no? Y uno de ellos es definitivamente la contaminación atmosférica, ¿no? Y yo creo que si educamos a la población también va a ser mucho más fácil implementar las acciones que tenemos que implementar para poder gestionar la calidad del aire, que en Cochabamba es un tema crítico, ¿no? En Cochabamba hay distintas zonas que tienen niveles de contaminación. ¿Cuáles son las zonas más críticas en términos de contaminación en Cochabamba? Sí, los niveles de contaminación están muy asociados al nivel de tráfico vehicular, ¿no?
y sobre todo en aquellas zonas en las que las calles están en peor estado, definitivamente, ¿no? Y también en algunos puntos de emisión particulares que tenemos en el municipio del Cercado. En el Cercado, por ejemplo, es definitivamente la zona sur la que está más contaminada, la zona de la 6 de agosto más o menos, que es una zona de mucho tráfico vehicular, las calles están en mal estado, tenemos el problema del puente que se ha caído, los vehículos circulan por callecitas que son de tierra, entonces ahorita es un problema muy serio eso. Y además tenemos la zona de las ladrilleras, las yeseras que están por ahí también instaladas, la misma refinería tiene sus emisiones también, entonces es una zona muy afectada por la contaminación. La zona norte es la zona menos afectada por ciertos contaminantes, aunque tiene otro tipo de problemática también, porque en la zona norte ya se ven niveles más elevados también de ozono. Es un contaminante que está en mayor nivel en las zonas periféricas, por una dinámica que se da en la atmósfera, ¿no? Entonces, hemos visto nosotros que puede ser más perjudicial para los asmáticos, por ejemplo, las zonas con altos niveles de ozono, y las zonas más contaminadas, digamos, con otro tipo de contaminantes como el PM10, más bien hace propensa a la gente a enfermedades infecciosas como los resfríos, ¿no? Las neumonías, bronquitis y demás, ¿no? Y en relación a los otros departamentos del país, ¿tienes información de cómo están los niveles de contaminación? Sí, eso depende mucho del nivel de ventilación que tenga cada ciudad, ¿no? Tenemos, por ejemplo, ciudades como La Paz, El Alto, que tiene más ventilación que Cochabamba, la misma Santa Cruz tiene bastante ventilación, pero también tiene sus propios problemas. Santa Cruz tiene el problema del chaqueo, por ejemplo, en los meses de septiembre, octubre, noviembre, ¿no? Que recibe mucha contaminación de los chaqueos, pero es una ciudad que está un poco más ventilada y por eso también tiene menos niveles de contaminación, ¿no? Pero sí hemos visto que las ciudades en los valles interandinos, hablamos de Sucre, hablamos de Tarija, ¿no? Tienen estos problemas muy típicos y parecidos a los de Cochabamba, y las ciudades de altura tienen una problemática un poquito especial debido a que a ese nivel, si bien pueden tener ventilación, los contaminantes parecen ser más tóxicos en esos niveles, a esos niveles porque reciben más radiación solar, y la contaminación atmosférica justamente tiene procesos de transformación en la atmósfera que están asociados a la intensidad de la radiación ultravioleta. Los contaminantes se hacen más tóxicos, podríamos decir, en esas ciudades, ¿no? Y eso justamente habría que estudiarlo con más calma, todavía no conocemos mucho sobre el tema, pero en un estudio que hemos hecho en El Alto, por ejemplo, hemos visto que ahí la proporción, por ejemplo, de neumonías y de infecciones respiratorias agudas causadas por la contaminación es mucho más elevada que en Cochabamba. Para dar un poquito un dato orientador, en El Alto más o menos un 22% de las iras totales son causadas por la contaminación, y en Cochabamba estamos en un 12%, a pesar de que es la ciudad más contaminada. Pero en El Alto hay mayor proporción de enfermedades provocadas por la contaminación que en Cochabamba. Entonces es una temática compleja y por eso hay que un poquito relativizarse. La Paz aparece en los últimos estudios, en el último estudio, como también una de las ciudades más contaminadas. ¿Esto es fundamentalmente por El Alto o es la ciudad de La Paz como tal? La ciudad de La Paz tiene un tráfico vehicular que es más propenso a las emisiones. El problema de las pendientes en las calles hace que los carros se detengan, arranquen en pendiente, y estas situaciones provocan fuertes emisiones de los vehículos, ¿no? Y eso hace también, por otra parte, que los vehículos tengan que funcionar a gasolina o a diésel. Claro. El gas natural no funciona también por la baja de potencia que tiene, ¿no? Aunque se podría buscar soluciones. Y estos dos combustibles emiten mucha más contaminación, sobre todo el diésel, ¿no? Entonces, eso está provocando en La Paz justamente que tengan mayores emisiones de estos vehículos, y eventualmente el aumento del tráfico, el aumento de las necesidades del transporte está justamente provocando que en La Paz tengamos ya niveles cada vez más elevados de contaminación. Efectivamente, en las mediciones que tenemos en La Paz y en El Alto tenemos una tendencia a un aumento de los niveles de PM10, sobre todo, que es el principal contaminante, mientras que en Cochabamba hay una ligera tendencia a la disminución. ¿En Cochabamba es más alto el nivel de contaminación de partículas PM10 o 2.5? Sí, es más alto el nivel de PM10 que en La Paz y en El Alto, ¿no? Tenemos una ligera tendencia a la disminución, y creo que está teniendo un cierto impacto el tema de que se ha empezado a asfaltar las calles, sobre todo periféricas y sobre todo en la zona sur, y habría que hacerlo un poquito más,
pero también hay que mejorar sensiblemente el tema de evacuación de aguas pluviales en las calles para que esto funcione realmente, ¿no? Pero sí, yo creo que estamos un poquito con una tendencia positiva en temas de PM10. Pero en Cochabamba, por ejemplo, está aumentando los óxidos de nitrógeno, ¿no? Que es un contaminante obviamente emitido esencialmente por los motores a combustión, que es ahí donde se forma, ¿no? Entonces tenemos que ponerle atención también a esas emisiones y ver de reducir esas emisiones justamente. Para mí hay que reducir fuertemente las emisiones de los vehículos y sobre todo mejorar nuestro sistema de transporte. Nuestro sistema de transporte es tremendamente ineficiente. Gastamos mucho combustible para transportar a la gente y obviamente eso se traduce en emisiones, ¿no? Las ideas del Pumacatari, del bus que hay en el Alto, que no me acuerdo el nombre porque le cambiaron, creo que son ideas muy interesantes que nos permiten justamente transportar más gente con menos combustible, ¿no? Necesitamos transformar el sistema de transporte en Cochabamba. Creo que el tren metropolitano es una buena idea, un buen aporte en el sentido de reducir las contaminaciones. Tal vez el tema económico, creo que hay una discusión ahí si vale la pena o no, pero yo creo que sí vale la pena por los beneficios ambientales que nos va a traer ese tren. Pero creo que no va a ser suficiente porque necesitamos muchas más rutas de transporte que sean eficientes y eso hay que irlo trabajando, ¿no? Un temita para ya ir terminando. Tú hacías mención a la necesidad de fortalecer la gestión de la calidad del aire en Cochabamba y también nos decías que la gestión y el manejo, la determinación de lo que es la calidad del aire es un tema complejo. Y esa complejidad también se debe a la cantidad de variables inmersas en lo que es precisamente la determinación de esta calidad del aire. ¿Cómo está la generación de información para poder determinar realmente la situación y poder hacer la gestión? Sí, justamente un problema esencial en la gestión de la calidad del aire es contar con la información, ¿no? Sobre todo de los niveles de contaminación. Y es para esto que se han desarrollado justamente las redes MONIC, ¿no? Que justamente en Cochabamba está funcionando desde el año 2000. Tenemos información histórica muy interesante, muy importante, que hay que seguir manteniendo y sosteniendo, porque lamentablemente en otras ciudades de Bolivia donde se implementó también la red hay serias falencias en la continuidad de la medición de los parámetros de contaminación atmosférica. En Cochabamba creo que sí está funcionando, tenemos información con algunos huecos que siempre se producen por fallas en algún equipo y demás, pero tenemos la información y creo que se tiene el compromiso de las diferentes gestiones municipales, que en eso sí creo que Cochabamba me parece ha actuado muy bien, porque todos los gobiernos municipales han mantenido la red mónica, no la han desatendido y creo que la sigue manteniendo por el problema que representa la contaminación en Cochabamba. Entonces hay que generar esa información, necesitamos esa información, sobre todo digamos los investigadores que estamos dedicados a esto. A mí me apena mucho, por ejemplo, no tener información de Santa Cruz, que es una ciudad tan grande, importante, pero no podemos hacer nada porque no hay información, a pesar de que había una red mónica que estaba siendo manejada por el municipio, pero han dejado de generar información. Y es esta información la que nos va a permitir hacer la gestión, ¿no? Para poder tomar las acciones más acertadas en términos de reducir las emisiones, afectando lo menos posible a la población. Porque obviamente si queremos reducir esas emisiones vamos a afectar a ciertos sectores, en el sector del transporte sobre todo. Convertir, por ejemplo, nuestra flota de transporte público a buses modernos, buses de alta capacidad y demás, seguramente es un cambio grande, ¿no? Que va a afectar a muchas personas, pero es necesario. O sea, vamos a llegar a niveles de emisión de contaminantes que van a ser definitivamente insoportables, si no son ya ahora insoportables, ¿no? Porque no sé si aceptamos sin problema que se mueran 140 personas al año por contaminación del aire. Si eso es aceptable, bueno, estamos bien, digamos. Pero yo creo que sí tenemos que empezar a reducir, sobre todo que el valle central de Cochabamba es un solo valle y la contaminación que se emite en Colcapigua, en Vinto, en Quillacollo, en Tiquipaya, en Sacaba, nos afecta a todos. Entonces tiene que ser una acción integral también. Y hay que trabajar en eso seriamente en Cochabamba, porque puede estar seriamente comprometido nuestro futuro como región, si no controlamos la contaminación. Gracias, Marcos. Sin duda la calidad del aire tiene que ver fundamentalmente con la posibilidad de mantener una muy buena calidad de vida, ¿no? Es una gestión necesaria. De estos y otros temas, Marcos va a estar el día jueves en el foro sobre calidad del aire y salud pública en Cochabamba.
un evento que el Grupo de Trabajo Cambio Climático y Justicia, a través de los miembros de la Regional de Cochabamba, están impulsando el día jueves a partir de las 9 de la mañana en el CEDIP, en el auditorio del CEDIP. Los esperamos para que puedan escuchar a Marco y también escuchar otras opiniones y otra información referente precisamente a los impactos que está ocasionando el aire contaminado, la contaminación atmosférica sobre lo que es la salud pública del pueblo cochabambino. Muy buenas noches, todos los esperamos el jueves en el Foro de la Calidad del Aire y Salud Pública en Cochabamba. Gracias, Marco. Gracias.